Para mí es un honor estar aquí, es un gusto poder participar de esta mesa redonda. Y voy a continuar señalando otro de los motivos que yo apuntaría, que es la influencia de la sociedad en la Iglesia. La Iglesia no es ajena a los cambios que se van produciendo en la cultura de la sociedad en la que vive. La sociedad ha normalizado y aceptado el aborto. Y esta asimilación social de lo legal como correcto también afecta a la Iglesia. Los cristianos vivimos en una tensión entre el aquí y ahora y el enfoque en la eternidad, entre lo inmediato y el largo plazo. Y esta tensión está en equilibrio, pero cuando esa tensión se inclina por lo inmediato, en una situación de embarazo no deseado, podrían aceptarse salidas muy distintas a las que se tomarían poniendo los ojos en Jesús, incluso contra sus propios principios. La Iglesia no puede conformarse en el sentido que habla Hebreos. No puede adaptarse, tomar la forma de la sociedad, aceptar estos cambios por encima de la ley de Dios. Somos sal y luz. Estamos llamados a otra cosa. Ese sería un motivo. Y señalaría también otro motivo, y es que el aborto, tristemente, es un tema del que se habla poco. Hoy estamos coincidiendo en este punto muchísimo. Del aborto se habla poco en las iglesias y no suscita mucho interés. Se asume que como cristianos estamos siempre a favor de la vida, pero llegado el momento no todos lo están. Algunos creyentes prefieren no entrar en el tema. Otros podrían estar sufriendo la carga de la culpa por un aborto propio o cercano y no saben cómo resolverlo o cómo ayudar al que lo está sufriendo y están en silencio. ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que es necesario crear cultura en las iglesias en la que las personas sientan que pueden hablar de estos temas sin temor a ser juzgados ni estigmatizados. Crear cultura que ponga más claridad sobre el tema, profundizar en la enseñanza de la palabra, mostrar la realidad social, las estadísticas, los argumentos de los defensores del aborto, hablar de nuestro compromiso social como cristianos también en este tema. Esto ayudará a los creyentes y a la sociedad, porque si los creyentes están sensibles, no se van a quedar impasibles ante el tema, se van a mover y repercutirá para bien en la sociedad. Tendríamos con esto también un beneficio doble en la Iglesia. El primero sería restauración de las personas heridas, que en lenguaje sanitario diríamos cuidar y curar, buscando su sanidad. Y el segundo beneficio sería una protección de la erosión constante que supone la cultura dominante, autollamada progresista y que no conoce a Dios. En lenguaje sanitario diríamos esto es prevención. Randy Alcorn señala que necesitamos desarrollar bondad, paciencia, amor, paz y unidad en el espíritu. Necesitamos desarrollar la misma compasión y amor que Dios tiene con nosotros. Ver a las personas como Dios nos ve, para ser de bendición unos a otros y a la ciudad donde estemos, que es a lo que hemos sido llamados. Y para eso necesitamos estar enfocados en el reino de Dios. Podríamos seguir añadiendo cuestiones prácticas que refleja Randy Alcorn en su libro, pero lo voy a seguir por el tiempo que tenemos y porque se pueden ver ahí fácilmente. En fin, tenemos que movernos, no podemos quedarnos tibios en este tema. Paso la palabra a Pedro. Yo también doy muchas gracias por esta invitación. Tengo un problema, soy el tercero, somos 3 médicos, 3 creyentes, pensamos lo mismo, entonces es complicado yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, simplemente voy a matizar algunos aspectos, matizarlo o aportar algunas ideas sobre las razones de
de por qué la Iglesia está tan pasiva, ¿no?, en esta cuestión. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un aviso, no os conforméis, es porque la tendencia es a conformarse, es la zona de confort, ¿no? Todos estamos más cómodos en situaciones que no nos crean problemas, que no nos crean debates, que no hace que nos miren mal, y es un aviso para la Iglesia. Y a la vez dice que si nos conformamos no comprobaremos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, con lo cual la Iglesia pierde esa capacidad de ser sal y luz en medio de la sociedad. También la sociedad deja de recibir esa buena voluntad que de alguna forma Dios también quiere para todo ser humano. Coger la forma, además, hoy en día en nuestra sociedad ha cambiado de la verdad objetiva científica. Hubo una época en la que yo me acuerdo era la ciencia, religión no, ciencia. Hoy en día la ciencia ya no tiene ningún valor, es la verdad subjetiva, ¿no? Lo hemos visto con las vacunas, para que no vamos a meternos ahí, pero la ciencia ya no tiene valor, sino cómo yo percibo lo que hay a mi alrededor. La ciencia ha muerto, viva mi sentimiento. Y esto ha hecho que la sociedad esté totalmente destartalada, ¿no? Antes mencionaba de Islandia. Islandia ya no nacen niños del síndrome de Down a día de hoy. Y curiosamente allí murió un glaciar y pusieron una placa. Ha muerto tal glaciar, que evidentemente a mí me duele. Yo creo en el cuidado de la creación y no estoy en contra de la ecología y de cuidar el medio ambiente, pero se pone la placa por un glaciar y se mueren miles de seres humanos, porque no solo son los del síndrome de Down, son otros muchos, aunque los niños con síndrome de Down son el blanco más fácil. Esto quiere decir que somos una sociedad que percibe lo que quiere percibir y lo que siente, ¿no? Como decía Chesterton, cuando la sociedad deja de creer en Dios, y también si la Iglesia no cree de forma consecuente, es capaz de creer cualquier cosa. En el pasado fueron los sacrificios humanos a Moloch, niños que se sacrificaban. Fue el nazismo, ahora es el sexto sentido, no el sexto sentido, que es una película muy buena, sino el sexto sentido, y la vida humana adaptada a nuestra comodidad, ¿no? Estamos como en la película Matrix, que yo creo que tiene verdades espirituales muy profundas, cuando le dan a Neos la pastilla azul de la verdad o la roja para seguir viviendo en la mentira absoluta. La sociedad de hoy coge la pastilla roja, que era la de la mentira, ¿no? No interesa la verdad, porque el tema del aborto no es un hecho religioso, es un hecho espiritual y teológico, ¿no? Pero es también un hecho científico. O sea, es imposible desde el punto de vista de la medicina negar que desde la concepción lo que existe es una vida humana. Es imposible. Y un segundo aspecto, en cuanto a por qué la Iglesia, la sociedad también es tan pasiva en este aspecto, para mí es la crisis del varón. El hombre ha abandonado en general sus responsabilidades como pareja, como novio, esposo, padre. Hay en el aborto un actor visible, que es la mujer que llega a abortar, pero hay un actor invisible, que son los varones que están detrás. Hace poco en Guatemala, creo que fue Guatemala, un país de Centroamérica, una niña de 14 años embarazada, se creó todo un debate a favor o en contra del aborto, y el tema es que ella había sido violada sistemáticamente por su tío. Entonces el problema no era únicamente una niña embarazada si abortaba o no, era por qué en una familia hay hombres que abusan de niños o de niñas. Cuando hay una violación, por supuesto la mujer que ha sufrido la violación, si se queda embarazada, lleva un ser vivo dentro, es una situación terrible, aunque es una persona. Pero es que también hay violadores. Cuando hay relaciones, antes hablaba de estas fugaces y la mujer se queda embarazada, parejas que no son estables, ¿dónde está el hombre cuando la mujer? ¿Quién va a ayudar a esa mujer a dar a luz? ¿Quién la va a apoyar económicamente? Al final, eso, la mujer o los padres si quieren ayudarla, pero si no se queda sola. A mí me recuerda la escena de Jesús con la mujer adúltera, cuando la llevaron para apedrearla, y ¿dónde estaba el hombre que debía ser también apedreado? Se carga sobre la mujer, ¿no? Con esto ni disculpó el aborto, ni Jesús disculpó el adulterio. Le dijo, vete y no peques más. Pero el tema es que la pecadora no era solo la mujer, y quien había que perdonar no era solo a la mujer, era al hombre que no estaba y a los hombres que la acusaban de forma inmisericordia.
Por lo tanto, y en la Iglesia yo creo que también parte del problema es que existe, cuando hay niñas embarazadas o jóvenes embarazadas, o se oculta o abortan porque se ve mal, pero después hay un grave problema de relaciones prematrimoniales, de sexo libre, que la niña o la joven no tiene la mala suerte de quedarse embarazada, pero es simplemente cuestión de estadística o de posibilidades. Pero el problema no es la que se ha quedado embarazada, es qué cultura está existiendo entre los jóvenes de nuestras iglesias y de la sociedad, de la sexualidad responsable, ¿no? Y la iglesia ahí debe ser también acogedora, o sea, a la mujer adulta y la pillada en adulterio, a la joven embarazada, debe de ayudarla y debe haber una cultura de acoger sin negar el pecado, sin dejar de reconocer que eso, como ese niño se ha concebido, es terrible, pero que ese niño es una vida humana y un regalo de Dios. Pues ahí la Iglesia tenemos que tener también esa cultura, incluso eso visibilizaría la importancia de asumir las consecuencias y lo que supone una relación sexual. Y yo creo que ahí estamos un poco escondiendo, como las avestruces, la cabeza debajo de tierra, ¿no? Después, ¿qué podemos hacer? Pues, como os he dicho, hay una batalla cultural terrible, empieza en la sexualidad. Yo creo que ahí con los jóvenes hay un desafío enorme, que no es el embarazo, sino que es cómo se vive la sexualidad, qué papel tiene, qué importancia tiene, cómo afecta a los sentimientos, en fin, todos estos aspectos que todos conocemos y que es muy difícil y que hay ministerios que se dedican a eso, pero que habría que potenciar. Y después el ejemplo de los mayores. ¿En qué sentido? Por un lado, si hay personas adultas, un matrimonio, pongamos por caso, de hecho hay abortos en las iglesias, pues porque económicamente no conviene o es una carga enorme, porque la proyección profesional de la mujer se ve deteriorada. Pues si se llega a abortar, eso al final se sabe y eso crea también una cultura, ¿no?, dentro de la iglesia. Y a la inversa, si eso no se produce, yo creo que hay que visibilizarlo. Es decir, yo he decidido apostar por mi hijo. Mi hijo es más importante que mi carrera, que mi dinero y que la carga que pueda suponer para mí. Y yo creo que esto no se debe ocultar, sino se debe de visibilizar. Y en cuanto a la sociedad, tenemos una batalla que podríamos librar, que creo que es importante. No podemos ir contra, como bien decíamos antes, ahora mismo en la situación legal que hay, decir la abolición del aborto, pero sí que hay una hipocresía en la misma sociedad en la que se dice que la mujer es libre para elegir el aborto, pero no, a la mujer no se le da la elección, se la induce a abortar. Es lo habitual. Tú vas al médico, yo lo he vivido en el hospital cuando estoy ya jubilado, he trabajado casi 50 años, compañeros, sobre todo médicos de familia, una mujer embarazada llega, ¿qué embarazo del quinto? ¿Quiere usted abortar? O sea, ya no se espera a ver, sino que ya se ofrece como si fuera un servicio anodino de los muchos que se ofrecen. Esto en Alemania hay una ley que es que cualquier mujer que se plantea abortar debe pasar obligatoriamente por entidades pro vida, en el que le informan de los riesgos del aborto, le preguntan por qué quiere abortar, si son problemas matrimoniales, económicos, sociales, si en esos problemas, si se les puede ayudar, se les ofrece ayuda, se les da también la opción de dar el niño en adopción, que es otra posibilidad, y después de toda esa información, la entidad firma que ha informado y la mujer decide libremente. Con eso, más del 50% de las mujeres que pensaban abortar dan marcha atrás. Y yo creo que eso es algo que podemos perfectamente defender ante la sociedad. Queremos que la mujer de verdad elija libremente. No nos gustaría que elija el aborto, pero lo que no se puede permitir es que no sea libre de verdad para elegir qué es lo que quiere hacer sin ser consciente de todo lo que supone su decisión. Y yo creo que ahí tenemos una posibilidad a nivel social también de actuar y de influir a la sociedad para que cambie la mentalidad que tiene ahora mismo. He sido muy rápido y, bueno, si después tenéis preguntas o alguna aportación más que queráis, pues a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias.